Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Escuché su nombre por primera vez, recién estrenado el siglo XXI, cuando yo rondaba los 30 de edad y se me acrecentaba el deseo de hacer cine. Cursé su taller de escritura de guión y eso se significó no solo en una exploración novedosa de las características y de los componentes de la cinematografía, sino que me puso en el horizonte de una amistad entrañable con un director que posa la mirada en lo sublime y que toda anécdota la eleva a secuencia poética. Se trata de Ricardo Benet, director mexicano de los largometrajes Noticias Lejanas y Nómadas, por los cuales ha recibido infinidad de invitaciones y premios en festivales a lo largo y ancho de todo el mundo. Viajero, extraordinario fotógrafo, cronista al mínimo detalle, generoso profesor, partidario de realizar cine con lo que se tiene a la mano, conversador de los buenos cuyas vivencias las filma de manera verbal en las imágenes que se cuenta y nos cuenta esta noche aquí, alrededor de la fogata. Amigas y amigos de la fogata, muy buenas noches. Este es un programa muy especial, es un programa con alfombra roja, porque aquí conmigo está un cineasta, pero un cineasta de los de veras. Ricardo Benet, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muy emocionado y feliz por regresar por acá y por ver a los amigos. Recuérdame esa frase que a propósito de los amigos tú tienes, que es una frase maravillosa. Entre amigos solo hay reencuentros. Exacto. Sí, nunca hay despedidas, nunca hay a ver cuándo es reencuentro. Y esta ciudad que está aquí detrás nuestro se reencuentra contigo y tú te reencuentras con esta ciudad en la cual has dejado mucho, aun cuando... ¿Cuánto tiempo has estado aquí en Morelia entre pernoctando, yendo, viniendo? Fíjate que en aquel entonces viví 4 años aquí en Morelia, hace 17 años, por allá del 2005, 2004, 2005 hasta el 2007. Viví 4 años y básicamente dedicado a llevar por los destinos de 3 generaciones o 4 de cineastas o de futuros cineastas, de gente que quería hacer videos, llevar sus historias a pantalla, y del proyecto Solaris, ¿no? Que llegó a ser un icónico centro en Morelia de actividad audiovisual, porque aparte de video y todo, tenían también performance y exposiciones de artes gráficas y de algunas otras propuestas audiovisuales. Entonces, no en balde se fortaleció y se abrió la sección de cortos michoacanos del Festival de Morelia, porque nosotros generábamos ya tantos cortos y productos que fue necesario abrirles ahí un canal, y lo hicieron, y eventualmente, pues desde luego que los principales trabajos, colmábamos el festival con nuestros trabajos, y eventualmente esa sección la ganaba parte de la gente de ahí de Solari, ¿no? De estos alumnos de estas generaciones. Entonces estuve acá casi en 3 o 4 locaciones, porque me cambié desde que si Ventura Puente, que todo, hasta llegué. Fíjate que una anécdota bonita es que llegué a residir en contraesquina de Cinépolis de ahí del centro. Entonces, en un festival de Morelia, recuerdo que coincidiendo con Arturo Ripstein, nada menos, él me dice: oye, Benet, ¿es cierto que tú vives ahí en ese balcón de contraesquina arriba de esa marisquería? Le digo, sí. Dice, ¿y van a presentar tu película aquí? Sí, ¿ya la viste en la marquesina? Le digo, sí. Le digo, qué honor. Dice, no, a ver, dice, me queda claro que tú pensabas alguna vez ser cineasta, pues es normal que pensabas que alguna vez tu película se presentara en cine, pues sí, y que se anunciara. Pero ¿pensaste alguna vez que salieras al balcón de tu departamento y vieras tu película anunciada? Dice, eso es una historia. Claro. Pero sí es cierto. Le digo, qué lindo, ¿no? La vida te premia con estas coincidencias
bastante felices y de trivia, ¿no? Casi. Es una historia casi tan entrañable como Cinema Paradiso, ¿no? De pronto Sí, que totalmente. salgas. Entonces, Desde que eras niño, tú dijiste voy a ser cineasta, o aprovechando el tema de Cinema Paradiso y muchas otras películas que hablan de la niñez y el cine y de este momento en el cual te quedas atrapado de contar historias a través de una cámara. ¿Cuándo fue en tu caso? fíjate que en casa se veía cine, a mi padre le gustaba mucho el western, el cine negro y todo esto. Y mi madre, extrañamente, porque ella había tenido pues un recorrido en la niñez y adolescencia mucho más modestos y no tan sofisticados como mi padre, pero a ella se había aficionado, me dice que porque se escapaba al cinito de los húngaros, de los gitanos, ¿no? De aquel entonces que llegaban al pueblo, a Cardel, allá en el estado de Veracruz, y que presentaban en las carpas un cinito ahí y programa doble. Pero como ellos compraban a granel las latas de película, lo mismo les daba que les llegaban, no tenían una selección hecha. Entonces te pasaban en la primera una ranchera o cualquier churro así, y la segunda era de Godard o de Fellini, ¿verdad? Entonces era algo insólito. Entonces dice mi madre que ella se escapaba y que empezaba a ver allí y que le llamaba tanto la atención esto, que no sabía bien a bien qué estaba pasando ahí, pero era tal la fuerza emocional de las imágenes que desde luego nos dice que después se iba a buscar pedazos de cortes y todo para repetir los modelos que había visto de Sofía Loren o de Gina Lollobrigida, ¿verdad? O de Claudia Cardinal y todo para hacerse vestidos como los vio en la pantalla, ¿no? Entonces, en casa, te digo, había así este gusto por el cine, por las lecturas también. Y desde niño me gustaba a mí lo que le gusta a un niño, ¿no? Yo veía el cine de los romanos, esto me encantaba, ¿no? De batallas y cosas. Y me gustaba el de circo. Yo fui un niño muy apegado, fui un niño de circo. Ahora me da pena, ¿no? Porque no es políticamente correcto, ¿no? Pero en aquel entonces yo crecí con el circo, iba y hasta nos dábamos ahí vueltas en el norte, porque crecí en Sonora. E íbamos al terreno baldío donde se iba a instalar el circo, y cuando veíamos que iba a llegar, dábamos 2, 3 vueltas porque sabíamos que le hacíamos al tonto ahí, dizque, ayudando para que nos dieran entradas gratis. Entonces, eh, una vez hice que mi hermano, que lleva 10 años, yo tendría unos 6 o 7, me acompañara o fuéramos al cine, y era permanencia voluntaria, y lo hice que se quedara las 3 funciones del espectacular mundo del circo con Claudia Cardinale y John Wayne, y que se quedaran las 3 funciones seguiditas, claro, con el regaño en casa cuando llegamos en la noche, ¿no? Por habernos escapado 6 horas de cine. Y él fascinado, porque tenía 16, 17 años, fue con la novia, entonces se le hizo corto el tiempo, ¿verdad? Pero, pero a mí yo creo que ya era no sé si más que cinéfilo, cinéfago, desde aquel entonces, y yo creo que por ahí ya marqué el destino. Claro, llega un momento, ¿no? Como tú sabes, como en la literatura, en que a lo mejor de niño leías los clásicos y te gustaba La Isla del Tesoro y Edgar Allan Poe, pero que hay un buen momento que un texto te cambia la vida, ¿no? Hay un buen momento que llega un libro de Virginia Woolf o de Cortázar o de Rosario Castellanos, y dices, Se abren las ¿dónde compuertas. estaba esto? ¿No? Ya no eres el mismo cuando amanece, ¿no? Claro. Sí. Acá igual algún buen momento, yo calculo que a los 15, 16 años, vi El Desierto Rojo de Antonioni. Dije, ¿qué es esto? Madre mía, dije, ¿cómo en 1 hora 40, en 2 horas, se puede hablar de tanto, ¿no? De el viaje, de la incomunicación, de la soledad, pero utilizar la pantalla además como un lienzo para hacer ensayos de geometría, de color, de textura, de todo. Yo dije, esto es arte, ¿no? Ahí es donde ese clic, ¿no? A los 16, 17. Yo calculo que por ahí fue ella, y es donde realmente dije, caramba, esto puede ser mi rumbo y hay que... Esto puede ser la vida. Claro, y esto es cosa seria, ¿no? Se veía que era algo ya allí establecido, ¿no? Como para apostarle. Pues este es apenas el preámbulo de esta conversación con Ricardo Benet. Regresamos a La Fogata después de una pausa.
Volvemos a la fogata con Ricardo Benet. Nos está soplando un viento fabuloso, ¿no? Aquí Sabrosísimo, ¿no? Además, bueno, para los amigos que ven y aquellos que no han visto antes el programa y que crean que es un videorama o un green screen, lo que hay una tenemos pantalla atrás, verde que hay aquí, una ¿no? pantalla verde, no, todo es natural y tenemos además la catedral en vivo, en directo y con esa iluminación, entonces es un set maravilloso y este fuego que ven sí calienta. Así es, y calienta también la conversación a partir de que es una conversación de amigos entrañables, como lo eres tú, Ricardo. Y entonces, ¿tu infancia, adolescencia, juventud, la pasaste en Veracruz? Fíjate que no, yo nazco un poco porque en Veracruz un poco aleatoriamente, porque mi padre, ingeniero civil, andaba con sus máquinas en proyectos mayores y él subcontrataba sus 2, 3 excavadoras y cosas y fue a dar por allá a Cardel. Él ya llega después de haber tenido ya una primera familia, etcétera, llega y ve a la guapa Jarocha por allí, que era mi madre y 20 años menor que él, dijo, de aquí soy, ¿no? Entonces, yo pues nazco allí cuando tendría 2 años, 3 años, nos mudamos al norte donde había la nueva obra, donde podía estar mi padre trabajando. Entonces se iba de avanzada, nosotros pasábamos por la Ciudad de México, algunas semanas o meses en lo que mandaba él por nosotros, porque ya se había establecido, y pasé pues casi toda la niñez en Navojoa, Sonora. Entonces, crecí más por aquellos desiertos y ¿no? En el norte, ¿no? Entonces, y después ya, casi adolescente, regresamos a la Ciudad de México, donde obviamente sufría yo el bullying porque traía yo todo el acento norteño de púchale al buque que anda bichi, ¿no? Entonces, y pues sí, me cuenta mi madre que era yo tan norteño y todo que una vez ya acá me hacen en la clase de geometría, me reprueban y dicen, ¿por qué le dijo? ¿Por qué le bajaron estos puntos? Porque lo pusieron, le dijimos, dibujo un cubo, y yo puse así, y dice, ¿qué es esto, un cubo? Dice, no, no se entiende. Ah, y le pongo el asa, hice una cubeta, un cubo, ¿no? Y ellos me pedían un cubo geométrico, ¿verdad? Pero bueno, pues uno entiende lo que quiere entender. Claro, claro. Este proceso maravilloso de interpretación, ¿no? Cuando incluso construyes una película, pero vamos hacia allá. Y entonces, ¿hiciste estudios formales en cine o tienes alguna otra profesión? ¿En casa te dijeron adelante o primero tenías que obligadamente hacerte abogado, contador, médico, algo de a de veras, como decían? No, no, mis padres siempre fueron como muy laxos en eso y me dieron toda la libertad, pero yo como de una manera, digamos, natural quería ser ingeniero como mi padre, ingeniero civil, etcétera, me encantaba toda la idea de la construcción, los puentes, etcétera. Pero me gustaba mucho porque mi padre también me leía y mi madre ambas me leían, pero a mi padre le encantaba la mitología griega, los viajes, entonces siempre me hizo soñar en que, ¿por qué no? Podría uno llegar a ser Marco Polo o Alejandro Magno mínimo, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho el arte y cuando me gustaba el cine, pero pues yo se necesitaba ya pues entrar a trabajar, hacer cosas y el cine es elitista y se pedían para las escuelas de cine tiempo completo. Entonces dije, pues bueno, era un sueño guajiro, dije, esto tendrá que esperar, e hice arquitectura. Me decanté por la arquitectura, fue mi primera carrera, la hice, la ejercí, me dediqué bastante a la diseño de oficinas, a hacer algunas otras cosas, y pues todo como hasta los 26, 27 años, cuando te viene este momento de reflexión como de suplemento de novela del corazón, así de qué he hecho de mi vida, ¿no? Así, y que viene el clic, el cambio, y que dices, bueno, yo qué quería hacer a los 13, 14 años, y dije, no, estoy acomodado, tengo, ¿no? Departamento del año, coche del año y novia del año, pero no estoy haciendo lo que yo creía que se tenía que hacer. Muere mi padre, pasan varias cosas y yo dije, un parteaguas, ¿no? De stand-by, me fui un par de años a Europa, en donde estuve viviendo por aquí y por allá, hice por ahí estudios también de arte y regresé ya con la convicción de que había que hacer cine. Fui un estudiante tardío de la escuela de cine, por suerte entré y quedé en ese intento. E hice entonces cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica en la Ciudad de México. Fui egresado de allí
pero fui un estudiante tardío, ya dijéramos, porque tenía la mayoría de mis compañeros tenían 18, 19 años, y impunemente apretaban botones, y a mí venía de esta generación de que apretar un botón era la Guerra Fría. Imagínate lo que ibas a hacer, ¿no? Claro, claro. No, y yo que de alguna manera también sé de cómo construyes tu cine, los botones es lo de menos, ¿no? Sino toda la historia primero tiene que pasar por el corazón, los ojos, por el cuerpo, por la mente y adelante. Y entonces ahí es donde dices, voy a hacer cine y qué tan fácil o tan difícil fue comenzar. Digo, sé que entrar a una escuela de cine en México es complicado, sé que también tiene un costo, no solo económico, sino en muchos sentidos, pero también el comienzo, ¿no? Hay generaciones que vemos salir y ahí se quedan. Y también hay una construcción cultural mafiosa en México que dice tú sí, tú no, tú sí, tú no. ¿Cómo Sí. fue en tu caso comenzar? Mira, primero tuve que ser un poco mitómano, porque cuando te preguntan, ¿y tienes manera de mantenerte? Sí, claro, no, era volver a ser estudiante y sin la gracia de los 18 años. Y no, pues tenía yo que trabajar en las horas libres que quedaban y en los sábados y domingos para mantenerme, y estar además, te digo, con un universo muy joven que entendía mucho más de tecnología que yo. Entonces, sí tuve que ir lidiando con eso. Además, era el boom del videoclip y del comercial, en donde pues vi a más de la mitad del grupo, que éramos un grupo de 23 años, perdón, de 23 compañeros. Ha sido la generación, creo, más grande. Ahora se limita a 15, ya nada más. Pero vi que muchos de ellos se fueron pues porque se pagaba muy bien antes en todo eso. Dijeron, voy, trabajo, gano el dinero y regreso después. No los vi regresar ya, ¿no? Entonces, un poco lo que dicen, ¿no? De todos estos, y me consta que eran talentosos, que hacían el esfuerzo igual que yo, etcétera. Y de esa generación, si acaso habemos 3, 4, cuando mucho, que nos hemos seguido dedicando al cine. Entonces, no era fácil, y había ese canto de la sirena de que el comercial y que todo esto pues gastaban grandes presupuestos, y claro, duró 2, 3 años el boom y después ya no había manera, y mal acostumbraron a muchas generaciones, porque cuando regresabas a hacer ya tus ejercicios, tu producto, no había acceso a esos presupuestos y a esos juguetitos, ¿verdad? Entonces, sí fue adaptarse. No me costó trabajo, ¿no? Yo asumí que era mayor, que había algún otro más o menos contemporáneo ahí en el grupo, pero que éramos mayores y que teníamos que asumir eso, porque tienes obviamente a los directivos y de las escuelas de todo que son de tu edad y que no te ven con tan buenos ojos, ¿no? Porque por un lado u otro estás haciendo lo que te place y eres muy libre, aunque te mueras de hambre. Así, y ellos parecieran no conformes pues de estar tan instalados en la vida y tener cambio de coche cada 2 años, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no vienen entonces a este otro lado, a este otro universo, ¿no? Pero vas sorteando esas cosas, y tienes ya pues más colmillo y traes otras vivencias, ¿no? Ya más formado. Y eso es lo que compensa, ¿no? La falta de técnica o estos cambios. Nos tocó realmente, pues, como generación, cambios tecnológicos muy continuos. Fíjate que ahí también, platicando alguna vez con los maestros, ¿no? Con Jorge Pons, con el mismo Arturo Ripstein, todo decía, allá tú, dice, porque uno cuando pensaba en cine del que nos enamoramos, el que vimos y el que estudiamos y realizamos, era el mismo. Una sala oscura, gigantesca, con muchos conmoviéndose ante una pantalla en oscuro, casi por las mismas razones. Y era eso, dice, ahora dice uno cine y es opening, performance, lo puedes ver en un dispositivo móvil, en una tablet, o proyectado en una cortina de agua, o es una intervención urbana, ¿no? Ahora ya el concepto y las plataformas son múltiples, ¿no? Tienes que adaptarte ahora hasta la eh, tercera dimensión o la realidad virtual, etcétera, ¿no? Entonces, sí tienes que ir buscando y saber que finalmente el contenido tiene que ser el mismo, ¿no? Cuidar, porque el reto es el mismo, el reto es narrar y conmover. Ay, como ver. ¿No? Es eso, ¿no? Lo otro, pues, es
cuál es el medio, cuál es el método, y cualquiera sirve, hay que estar actualizándose y no matar al mensajero, ¿no? Claro, claro. Ricardo, tú eres vaguito, digo, y ahora que mencionabas esto de tu mamá, que a lo mejor algún día te dijo, "Pues tú puedes ser Marco Polo", me consta que eres una especie de Marco Polo, te encanta, es patita de perro, tú así lo has dicho. ¿Cómo ha influido esto en tu cine, en las cosas que has hecho, pero no solo en lo que nosotros los espectadores vemos de tu cine, sino en todo ese bagaje que de alguna manera conforma tu idea del cine y que lo reflejas en tus producciones, este andar de aquí para allá, de ir de Europa a Sudamérica, de cruzar todo el territorio mexicano, ¿no? ¿Qué se extrae de esos espacios y de esos lugares para esto? Fíjate que ciertamente hay como un tipo de nostalgia por pertenecer, ¿no? No te niego que de repente sí, esta falta de arraigo que la creas naturalmente por tanto cambio, porque hice la primaria en varias primarias o las escuelas por aquí, por allá en diferentes momentos, escuelas y ciudades, te va creando esta necesidad así de pertenecer, pero al mismo tiempo es un poco ambiguo, porque ya que pertenezcas, empiezas a sentir la necesidad de salir y de irte, ¿no? Entonces, ahí recuerdo una frase de alguna canción de Jorge Drexler que dice, este, eh, no tengo pertenencias, tan solo equipaje, ¿no? Entonces, yo me siento muy cómodo también teniendo pocas pertenencias. Es algo que sí es notorio y que la gente me hace notar también eso, ¿no? De que me dice, oye, qué raro, tú no te has aferrado, no tienes un espacio propio, no te has comprado nunca una casa, no tienes esto, tus pertenencias, tu vestuario, todo ese cabrían en 2, 3 cajas, y le digo, sí, estoy siempre como atento al siguiente cambio, ¿no? Que en el primer momento tenga yo un día y pueda empacar, ¿no? Entonces, pero me gusta, ¿no? Sí soy casero, sí me encanta cuidar mi plantita, tener alguna mascota, eh, y llevarme bien con los vecinos, tienen mi llave, tengo su llave, resolvemos los problemas caseros, etcétera. Disfruto mucho eso, ir al mercado de San José los jueves ahí en Jalapa, tengo a mi marchanta, ¿no? Le encargo mis hierbas de olor, me gusta esta parte, pero efectivamente, ¿no? Sí te crea tanto en tu vida diaria como en tus temas, ¿no? Los temas, pues, de mis películas es el viaje, la soledad, este reflejo del viaje exterior y físico como la búsqueda del viaje interior también, ¿no? Como este espejo en que no en balde el paisaje se ha vuelto un personaje siempre en mis películas, ¿no? Es esta otra parte que modifica y que yo creo que es cierto, ¿no? No está equivocado. Pues tú ves, lees la gran literatura de Shakespeare, las grandes cosas suceden con un eclipse, con una tormenta, con un rayo, ¿no? Es Claro. cuando vienen estas decisiones de vida. Y para mí un poco también esto, ¿no? Siempre es como sí la nostalgia por pertenecer, pero también el llamado siempre de la distancia. Sí, debe debe ser igual de complicado llegar a establecerse, echar raíces, como también decir adiós, ¿no? Sí, y yo creo que pues, de ahí esto que dices, los amigos no tienen bienvenidas ni adioses tal vez, tienen reencuentros, ¿no? Sí. Y me encanta esta manera de entender la vida a partir de decir, así deberíamos creo que de ser, ¿no? Sobre todo, incluso también por los tiempos que corren, ¿no? Parece. Sí, es difícil ahora. Yo creo que también es un mecanismo de defensa, ¿no? En que no puedes ya aferrarte a nada y todo, porque es tan cambiante. Todo más allá de la inmediatez que se vive ahora y de que tenemos a veces, desgraciadamente, nuevas generaciones que sufren de aburrimiento por esa inmediatez y que están buscando quién los desaburra, ¿no? Pues ya no te dedican a nada, ¿no? Ni a la lectura, ni al arte, ni a la amistad, ni al amor, no le dedican más que medio minuto, ¿no? Es lo que te pueden dedicar. Y es difícil, ¿no? En eso porque las artes, el cine, etcétera, pues son platillos que se cuecen a fuego lento, ¿no? Que necesitan por tiempo, que necesitan observación, que hay que invitar al espectador a ir a la pantalla, reflexionar y regresar con más de lo que él se llevó. Bueno, estamos platicando muy rico, pero tenemos que decir salud con un mezcalito y tomarnos un traguito de café mientras ustedes
Siguen aquí en Sistema Michoacán de Radio y Televisión. Vamos a hacer una pausa. Regresamos a La Fogata con Ricardo Benet. Ya estamos de vuelta aquí con Ricardo Benet en La Fogata. Hay una indicación cuando se redacta un guión para cine que es corte A, y eso es pasar de una escena a otra, ¿no? Corte a una escena, corte al bosque, corte a tal o cual ocasión. Y a veces parece, Ricardo, que la vida nos ha vuelto así, corte A, corte A, corte A, ¿no? Por eso me parece muy gratificante que por lo menos una hora aquí no haya corte A, sino corte a la siguiente bloque y seguir conversando contigo y poder disfrutar tu presencia aquí, tanto en La Fogata como en la ciudad de Morelia. Tu cine, Noticias Lejanas, es tu primer película, tu primer largometraje. Sí. ¿No? Tu primera película no, tu primer largometraje. Hace unos días que estaba yo echando un vistazo a tu biografía, cierta y no tanto, porque a veces uno abre las redes sociales y dices, caray, ni esto yo lo sabía de mí, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Es impresionante la cantidad de festivales a los cuales Noticias Lejanas fue. ¿Qué significó Noticias Lejanas en tu carrera, en tu vida? Es el inicio. Y bueno, saber que fue una película que se paseó por todo el mundo. Sí, fíjate que para mí fue realmente entrañable porque fue mi entrada con el pie derecho, porque es cierto, no hay como una consigna no escrita, pero que pareciera que ser cineasta es aquel que hace un largometraje, aunque hayas hecho muchos cortos, muchos, ¿no? Y hayas tenido éxito y tengas muchos ejercicios y mucha experiencia, parecería que hasta que no haces un largometraje, te cuelgan la medalla de, ¿no? tu código de barras de cineasta. Entonces, era el proyecto ópera prima, entonces entre 19 o 20 proyectos y todo fue abriéndose camino y después de año y medio, 2 años de arduo competencia, fue depurándose y fue llegando a los 3 proyectos y finalmente fue el proyecto ganador. Y y era terrible porque es eso, y ya que ganas es la rifa del tigre porque ganas, pero pues no tienes un sustento, no tienes una beca o un algo que te haga sobrevivir, entonces tienes que dedicarte cuerpo y alma en algo y por otro lado estás muriendo de hambre, ¿no? Entonces, pero le echas todas esas ganas. Y yo quise armar, hubo un comentario de alguno de los maestros del CCC cuando terminamos la película, cuando terminamos de rodarla y vio el primer material ya en enroches que decimos, el material en bruto, ¿no? Que eran algunas horas. ¿No? Y cuando vio todo esto dice, es que tus anteriores proyectos, tus cortos, todo eso era un acomodo más sofisticado o intelectualizado, era narrar la vida desde afuera, muy bien hecho y todo eso. Y ahora no, ahora te avientas el clavado y la narras desde adentro. Y efectivamente creo que me quité así todo y dije, vamos a hablar en serio de todo esto y no importando si es autobiográfico, si no, cada personaje lleva algo de ti, etcétera, ¿no? Y no importándote nada, ¿no? Sino siendo el más cercano, el más auténtico en todo esto que necesitabas, que tenías necesidad de decir y de que estuviera allí. Entonces, cuando la película se estrena en el 2005 en Guadalajara, pues llegas de un proceso de 2 o 3 años entre la decisión, el rodaje y la postproducción, el armado y todo, pues llevas ya mínimo 3 años de un desgaste tremendo, ¿no? Y llegas en donde también todo es un volado, ¿no? Y yo llegué y pues son 3 funciones que la pasas. En la primera fue muy extraño porque se te avientan todos a la yugular, ¿no? Porque muchos son pues estudiantes muy novatos y todo, que han hecho un cursito y todo, y que te escriben cualquier cantidad de cosas y te desprecian de entrada, ¿no? Entonces, lees lo primero y dices, madre mía, ¿no? Por suerte, en la segunda función, que era la de prensa más especializada y todo, le va muy bien, le dedica taller del cinema de Francia, de todo, le dedican elogios y crónicas y todo muy
pues muy amplias y muy buenas. Y la película pues empieza, ¿no? Ya para la tercera función, ya cuando yo llevaba 4 días en el Festival de Guadalajara, ya tenía yo 6, 7 u 8 invitaciones a festivales y ya tenía, entonces ya había llegado alguien de que, oye, la queremos en Tribeca y alguien, no, la quiero en Cannes, en Una cierta mirada, etcétera, ¿no? Y entonces de repente yo decía, pero si ayer nadie me quería, y ahora todos me invitan, ¿no? ¿Qué pasó y todo? Y entonces estás un poco incrédulo porque si estás físicamente agotado, estás en un proceso en que lloras porque vuela la mosca y, y empieza pues, este buen camino de Noticias Lejanas, empieza, se ha invitado y se va finalmente a más de 60, casi 70 festivales. Yo la logro acompañar a 30 de ellos, yo creo, y me la paso los siguientes 2 años viviendo en hoteles, aviones y festivales, porque cada festival es mínimo de 4 o 5 días, más el viaje, más lo que extiendes, más todo esto, pues de repente, imagínate que en 2 años llevas 35 semanas viajando, pues dejé cualquier arraigo y cualquier conato de departamento o de habitación en México y me puse a vivir, pues tal cual, sí, claro, un rockstar un poco chafa, ¿no? Pero es porque regresaba pues sin ningún apoyo ni nada, regresaba allá, pues te invitan y el cine te daba un algo, te resuelven los festivales, te da muy buen hospedaje de hoteles 4 y 5 estrellas, alfombras rojas, fiestas, etcétera, ¿no? Muy padre y todo lo que quieras, pero regresaba en los tiempos muertos y cuando no había el festival, regresaba a rascar para ver si había para el boleto del metro, ¿verdad? Porque en tu realidad ya no eras ese rockstar, ¿no? Ya no estaba la BBC con sus micrófonos y entonces ellos y volteabas y la alfombra roja, ¿dónde está, no? Eras hijo de vecino, entonces, sí fue un proceso muy extraño porque obviamente también por ahí del festival número 20 que ya de repente sufres de irrealidad, ¿no? Te despiertas y dices otra vez, otro país, otro idioma, otra entrevista, o otro, porque estás haciendo una chamba finalmente, si estás siendo atendido, paseado y todo, pero es una chamba de promoción en donde cada entrevista, cada presentación de tu película, las preguntas y respuestas del público, tienen que ser tan frescas y honestas como la primera vez, porque el público no tiene la obligación de seguir ni un recorrido ni un antecedente. Para ellos es la primera vez que vieron tu película y se enfrentan con tu testimonio por primera vez, ¿no? Entonces, tienen la deferencia, ¿no? Un medio y todo de llegar y entrevistarte y tienes que concentrarte en hacer tu chamba, ¿no? Entonces, sí había momentos, recuerdo que alguna vez en Vancouver o algo así, me desperté como con la negación así de, no quiero nada, quiero comerme un cereal, prender la tele y al rato encargar una pizza y no hacer nada, ¿no? Ya no querías este formato glamoroso, por decirlo de alguna sí, de alguna manera, ¿no? Sí. Que acompaña al cine siempre. Sí, no, recuerdo que me dieron no sé, unos invitaciones, boletos gratis para el mejor lugar para ir a cenar, el mejor lugar francés de la ciudad. Y a uno de los chicos que estaba como fungiendo como un poco asistente, y llevaba y traía, le dije, oye, he visto, es tu novia, está chida, sí, te regalo un paquete, llévatela a cenar. Esto le pasé, toma el paquete, el otro se quedó así, ¿cómo? Pero es el mejor restaurante, sí, llévatela, así todo, te va a amar tu novia, te lo regalo porque yo ya no tenía el ánimo, ¿no? No era ni siquiera ¿no? Por sobrado, no había nada de eso, era realmente ya un cansancio, ¿no? De todo esto, pero por supuesto, ¿no? Lo disfrutaba y me gustó y fue una experiencia que después, claro, después de eso dices, si ahora regreso, pero ahí me planteé regreso, el regreso siempre requiere un punto de partida y yo no había partido de ningún lado, me había ido de Morelia a terminar y ya no había regreso a Morelia, se había acabado ya acá el proyecto, o proyecto Solaris, y me había agarrado en ese cambio todo esto y de repente dije, regreso y ¿a dónde? ¿No? Y entonces empiezas a buscar otra vez el ancla de hacia dónde voy a regresar, porque las películas tienen, a partir de que ya las tienes hechas, tienen un par de años de vigencia en festivales. A partir de ahí ya es muy difícil
que aún los festivales más tardíos, los que se esperan, pues son 2 años, ¿no? Ya después ya se viene, ¿no? Ya lo que sigue, ¿no? ¿Cómo concibes las historias que cuentas? Porque creo que es ahí el punto clave de quienes nos gusta tu cine, y mucho, en esta profundización en el ser humano, ¿no? En estas cuestiones que nos preguntan o que nos preguntamos ante la vida, o la vida cuando nos cuestiona, o a veces ni siquiera nos da tiempo de preguntarle a la vida o que la vida nos cuestione. Hay que asumir lo que es el día a día, ¿no? Lo que viene en la siguiente hora y cómo hay que resolver las circunstancias. Me parece que un poco también así han tenido que ser o son tus personajes ante la realidad que les toca. ¿Cómo vas concibiendo estas historias y cómo vas moldeando a los personajes? ¿Cómo los construís? Fíjate que son un poco como de aquí y de allá, sí, de repente recuerdo que conocí a, no sé, en Noticias Lejanas, recuerdo que un tío de por allá del pueblo tenía una novia que decían que la había sacado de de unas cantinas o de esto y todo, y la recuerdo y a mí, pues, de niño adolescente, me atrapaba el que ella tenía una mirada vidriosa y muy triste. Entonces, este tipo de cosas yo la recordaba siempre, y lo que decía la gente, todo se me hacía como tan injusto, ¿no? Para alguien que se veía que había, pues, pasado o sufrido bastante. Entonces, cuando tengo que hacer algún personaje, recuerdo esto y le voy poniendo un poco de alguien, un poco del otro. Hay veces que son híbrido, pero trato, eso sí, de enamorarme de todos mis personajes, de, de hacerlos entrañables y de que no haya no jugar con el bueno, bueno, el malo, malo, ni tampoco tener estos, eh, estos guiños de ojo gratuitos, ¿no? De condescendencia con el espectador, ¿no? El espectador no es tonto, ¿no? Y tiene que definir. En Noticias Lejanas, el padre es un padre austero, duro y todo, pero no es una mala persona, tiene unos valores, ¿no? Cuando el hijo como oye al padre siempre con su monserga de acabar y acabar un techo, un cuarto y todo para la familia, ¿no? En este salitral, al chico pues se le ocurre de niño robarse un tabique y llevárselo. Y cuando lo descubre el padre le dice, mañana lo regresas, nosotros no somos ladrones. Entonces es un tipo justo, ¿no? Pero que tiene que ser duro porque así le tocó y porque el paisaje y porque irse a este falso Edén donde les prometen en un ejido que todo es gratis, pero donde siempre se quedan esperando la luz, el agua, la promesa, ¿no? De este falso paraíso. Y que se me ocurrió, ¿no? Me fijo mucho en esas cosas y platico mucho con la gente en general. Y me encanta cuando voy a la Ciudad de México y todo. Yo soy mucho de andar en el metro, en el metrobús, el transporte público, camino mucho y veo, ¿no? Todo lo que hay allí. Me di cuenta, por ejemplo, para Noticias Lejanas, que las parejas muy pobres se hacían en la Ciudad de México normalmente un universo entre albañiles y gente dedicada a la construcción. Ellos eran, ¿no? Los hombres venían del Estado de México, algunos más aguas, algunos, ¿no? De clase, o o más combinado, más, mestizos, etcétera, pero hacían pareja con las chicas que llegaban al servicio doméstico de Oaxaca. Casi siempre eran las mujeres de Oaxaca o del sur del país con la mano de obra masculina de alrededor, ¿no? De la ciudad. Y a partir de allí se crea una necesidad de, yo te voy a dar casa y ellas decían, yo te voy a dar hijos, ¿no? Entonces tú me proteges, yo te tengo que ser fiel porque, ¿no? Claro. Hacemos un convenio y se me hacía, ¿no? Que basado yo alguna vez para siguientes trabajos y todo que estoy escribiendo, he encontrado esta frase de que aún nosotros, ¿no? En la sofisticación y todo, de repente queremos llegar y juntarnos y creer que dos desgracias harán una felicidad y nunca se logra, ¿verdad? Entonces, un poco acá, esta parte así, ¿no? De ver cómo se conformaban y cómo lo que no tenían en la ciudad, pues claro, te prometían un pedazo de tierra gratis, comenzar de nuevo, y ¿por qué no, no? ¿Por qué no voy a tener derecho a eso? Y a partir de ahí se detona
en el caso de Noticias Lejanas. Pero siempre he creído que uno debe de querer a sus personajes. Y tienes razón, para mí, algo que a mí me conmueve mucho y que tanto en la realidad, en mi vida diaria, como en las historias, trato de narrar la fragilidad. A mí la fragilidad humana me conmueve mucho, ¿no? Porque creo que es lo único que, dicen por ahí, que quizá el único sentimiento realmente empático de los humanos es el dolor. Estoy de acuerdo en ello. Hacemos una pausa, Ricardo. Vamos a hacer una pausa y regresamos. No puede ser, al último bloque de este programa. Regresamos a La Fogata con Ricardo Benet y a propósito de enamorarse de los personajes, la esposa de Gabriel García Márquez contaba que cuando murió el coronel Aureliano Buendía, salió de su estudio El Gabo y lloró una semana completa. Y bueno, le preguntó ella, ¿por qué lloras, Gabriel? ¿No? Dice, porque acaba de morir el coronel Buendía. Y le hizo un funeral de una semana. No sé, ¿te ha pasado algo similar? Fíjate que sí, mucho más medido y guardando, ¿no?, las enormes distancias, pero hace poco me invitaron, me localizó una chica cuyo padre, ya muerto, había participado en Noticias Lejanas como extra en los alrededores de Oriental Puebla, donde se filmó, ¿no?, entre esta conjunción de Tlaxcala, Puebla, Veracruz, un desierto árido y alto. Y me localizó por Facebook y me dijo, usted es el director de esta película, es que mi padre hizo la película, la vi en televisión, pero nunca me quedé, no he sabido cómo conseguirla. Le dije, no, por favor, déjame hacerte llegar una. Dice, oiga, ¿y si lo invito y hacemos una función acá? Y le digo, no, pues me parecería maravilloso. Bueno, juntó ahí al pueblo, fui a Oriental Puebla y la presenté muchos años después. Me pasó un poco de eso, de esos niños que salen por allí, que circulaban, salió, y ahora verlos que habían crecido cuando mi película se quedaron atrapados, ¿no? Para mí fue también como un duelo, ¿no? Porque habían crecido, ¿no? Y yo tontamente los digo, pero creciste, ya casi papás, ¿no? Así todo como diciendo, no, por favor, no crezcas, ¿no? Yo no te dejé en la película, ¿no? Entonces, te digo, es esa parte donde uno de repente, tontamente, ¿no?, inconscientemente, no defines la realidad de la ficción, ¿no? Y empiezas a querer que sí, por un momento pueda uno detener el tiempo, ¿no? Hacer esto y tus personajes, pues sí, hay un momento también cuando termino un guión en que me tiro. Yo escribo muy rápido, traigo muchos apuntes y tardo en organizar, pero una vez que me siento, lo hago de corrido y puedo hacer un guión de largometraje en 4 o 5 días sin descansar, jarras de café y todo, y después hago una revisión porque obviamente va a tener errores ahí hasta de personajes y Claro. todo, y después me tiro a dormir y todo, y de repente sí tengo esta necesidad de llorar 2 horas porque terminas algo, cuando termino de rodar de algo de eso, es tal la carga que, por ejemplo, en Noticias Lejanas sí necesité de déjeme y caminar como enloquecido en la llanura hacia la nada. Y llore, y llore, y llore, ¿no? Porque se te acababa, ¿no?, tu cuento, ¿no? Se te acaba, porque acá lo controlas, ¿no? En tu película, por eso decía por ahí García Riera, el gran crítico de cine, decía, el cine es mejor que la vida. Claro. Y claro, ¿no? En el cine puedes organizar la vida y tus personajes. En la vida real tienes que asumir. Así es. A mí me parece que en tu cine huyes, y qué fortuna es eso, de estereotipos, de arquetipos, de blancos y negros, sino más bien ahondas en la escala de grises. Y también huyes de una tradición pues muy latinoamericana, que es el melodrama, ¿no? Que es esta idea de que hay que redimir, que hay que buscar héroes, y que siempre hay que buscar darle una enseñanza al público, al malo, al antagonista, ¿no?
Y yo no sé, me parece que lo percibo de esta manera en tu segundo largometraje, Noticias Lejanas. En Nómadas. En Nómadas, perdón, ¿no? Sí, sí, otra vez Nómadas ahora es una película de migración, ahora sí hacia el otro lado, en donde un eh, trabajador ilegal mexicano que limpia cristales en los rascacielos conoce a una mujer que está haciendo documentales, es una editora, ¿no? Neoyorquina, de ascendencia china. En la película lo interpreta Lucy Liu, que venía de Kill Bill y de estas películas, ¿no? Y ella haciendo una estrella. Y Tenoch Huerta, que lo hace acá de este inmigrante. Y yo quería ahí empatar un poco eso, ¿no? Como dos personas de diferente idiosincrasia, origen, nivel social, economía y cultura podían empatar por un momento y jugar a ser felices, ¿no? En la ciudad de ciudades que te promete todo y que no te resuelve porque sigue siendo solitario, que es Nueva York, ¿no? Entonces, cómo de repente, y estos cristales que a través del cristal, el que limpia por fuera y la que está protegida por dentro, hay siempre, ¿no? Esas miradas, esas cosas, y cómo esa necesidad y esa soledad los hace acercarse, ¿no? Y jugar un poco como por ese lado que puede ser posible, pero y al final un poco el vale la pena, ¿no? Porque aunque tengan que separarse o tenga que no funcionar del todo en la manera tradicional, como dices, el melodrama, no es, acá no hay nadie, yo nunca busco culpables, ¿no? Ni en la vida ni nada, son hechos y listo, ¿no? Entonces, en todo caso sufrimos de irremediabilidad los seres humanos, ¿no? Ni modo, ¿no? Se hace lo que se puede, tampoco es uno tan, tan fascinante. Entonces, acá un poco eso y me gustaba ver la historia como esto, ¿no? Como un cometa que llega, le da la vuelta al sol, alcanza su máximo esplendor y después se va, ¿no? Y que no hay culpables, no hay nada, valió la pena, porque pues las relaciones son así, ¿no? Es como la justa órbita, ¿no? De que si te acercas un poco más te estrellas contra el cuerpo celeste y si te alejas un poco más te pierdes en el espacio sideral, ¿no? Entonces es cuestión de este equilibrio. Y plantea esta escena, ¿no? En que ella busca en estos reportajes sobre suicidas en el metro de la Ciudad de México las razones por las que su propio padre se fue a la Ciudad de México atrás de un amor ¿no? que no era su madre, ¿no? Y las abandona y se va a buscar a esta latina y ella busca las razones por las cuales, pues eso, ¿no? El abandono de muy jóvenes de la hermana y de ella, que la ha traído hasta esto. Y el otro, pues busca sobrevivir, ¿no? Como cualquier migrante, ¿no? El cómo se ha amarrado el cinturón por 4 o 5 años y que cuando ve el regreso ya es un regreso improbable porque ya no sabe si quien está acá lo sigue esperando, ¿no? Si ha servido de algo el sacrificio y es un poco, pues, esta también fragilidad, ¿no? Nuevamente, de los seres, pero sí evito el melodrama, ¿no? No me gusta porque creo que es una salida muy fácil y que esta especie de redención y todo tampoco existe en la vida, ¿no? No es cuestión de llegar y, ay, perdón, me equivoqué. No, ya destrozaste todo, creaste la Tercera Guerra Mundial y llegas, ¿qué creen? Perdón, ¿no? No, tienes que asumir. Exacto, no tienes que asumir y todo, pero es maravilloso, ¿no? Pues melodrama el que vamos a tener que hacer aquí, porque ya se nos acabó el tiempo de esta entrevista que se ha ido verdaderamente como agua muy rápida. Yo quiero agradecerte, Ricardo, por tu presencia aquí en La Fogata. No, yo quiero agradecerte por tu amistad de tantos años, por ese don que rebasa la narración y que es un don de amigo y de gente, por haberme invitado a aquel bello proyecto de En su tinta, ¿no? Que me hizo reacomodar mis recuerdos y volverlos crónicas y de repente darme cuenta que llevaba ya más de 100 crónicas, una por semana, participando en este bello experimento, ¿no? En donde con tantos amigos compartíamos esas veladas, ¿no? Y donde yo me di cuenta, pues, de que hacía falta ordenar también los pasados, porque yo azorado realmente entré a ese proyecto que me encantó y que ahora me quedó ya ese virus porque sigo queriendo de tanto en tanto seguir escribiendo lo que sigue, ¿no? Pues siempre será tu casa, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Tenemos más de 100 películas radiofónicas a través de las crónicas de Ricardo Benet.
Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes. Bueno, pues dinos corte, ¿te parece? A toda esta gente que hoy nos ve. Gracias a todo el equipo que hace posible la fogata. Gracias a todos y corte. Nos vemos la próxima. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó